Quisiera solo recordar así muy rápidamente que en la clase anterior nos ocupamos del pensamiento de Sócrates. Terminamos con el pensamiento de los sofistas y continuamos con el pensamiento de Sócrates. Con estos dos temas, pues nos dimos cuenta que la filosofía dio un giro hacia lo auténticamente humano, con los sofistas enfatizando en términos generales la cultura, las diferencias culturales entre los diferentes grupos humanos, que para los sofistas no podía ser explicado en función del único elemento material propuesto por los presocráticos. Y entonces propusieron los sofistas que la explicación era algo diferente, ¿verdad? Los fenómenos de la cultura pues se mantienen por consenso mientras a la gente les sean útiles, mientras les sirvan, entonces los elementos culturales se mantienen, ¿verdad? Porque se trata de una mera conveniencia. Le llamaron convención, ¿verdad? Por mera conveniencia, pues hay que aprender la lengua del grupo lingüístico donde uno nació, sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, sus valores, etcétera. Luego vimos cómo con Sócrates ese énfasis en lo humano continuó, con la diferencia de que a Sócrates le preocupaba sobre todo el fenómeno de la acción humana, ¿verdad? Un fenómeno que, según él, pues obedece a explicaciones completamente diferentes, que son los fines, que son las metas y los objetivos que cada uno de nosotros persigue. Entonces, esas finalidades tras las cuales vamos son la explicación última de por qué actuamos como lo hacemos o incluso por qué dejamos de actuar en un momento determinado. Bueno, a raíz de esa preocupación por la acción humana, eh, se va a empezar ese discurso que conocemos como ética. Entonces, el día de hoy voy a comenzar, voy a empezar a referirme a la ética. Un discurso, digamos que definitivamente nos interesa a todos. A ustedes como estudiantes de derecho, pues definitivamente también les interesa la cuestión de la ética, ya sea para relacionar derecho y ética o para separar, digamos, el derecho de la ética, pero esto definitivamente es muy importante, porque la ética, al igual que el derecho, se refieren ambas disciplinas a la acción humana. Entonces voy a compartir la presentación que me va a servir de base ahorita. Vamos a ver. ¿Dónde ando? Aquí estamos. Bueno, no sé si todos pueden observar la presentación. Vamos Sí, a ver. sí se ve. Mira, Bueno, entonces vamos a empezar hoy con lo que hemos dado en llamar conceptos fundamentales en relación con la ética. Ahora, en este análisis conceptual, pues definitivamente lo primero que tenemos que preguntarnos es definitivamente qué es la ética, ¿verdad? Y entonces la definición que vamos a establecer aquí, con la que nos vamos a quedar, es que la ética es la parte de la filosofía
que se encarga del estudio de la moral. Esa es la definición con la que nos vamos a quedar. Parte de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. De esta manera, y sin quererlo, ya hemos establecido una diferencia entre la ética y la moral, ¿verdad? Estamos diciendo que la ética, para empezar, es una de las partes en que se divide la filosofía. Y por otro lado, estamos diciendo que la ética se encarga de estudiar, de reflexionar sobre la moral. Entonces se trata realmente de dos términos completamente diferentes el uno del otro. La ética es el discurso que se elabora sobre la moral, es decir, que la moral es el objeto de estudio de la ética. Ahora, en el uso común y corriente, solemos utilizar la palabra ética y la palabra moral como sinónimos. Solemos entonces decir que alguien hizo algo o actuó en contra de la ética o actuó en contra de la moral. Es decir, en el uso común y corriente de las palabras solemos confundir los dos términos como que fueran lo mismo. Ahora, hay una razón por la cual esa confusión se da. Y es que ética es una palabra griega, mientras que moral es una palabra latina. Pero tanto en el griego como en el latín, cada una de esas palabras significó costumbre. Y entonces, teniendo, digamos, el mismo sentido en los idiomas originales, pues creo que es hasta cierto punto normal que se utilicen las dos palabras como que si fueran sinónimos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que alguien actuó en contra de la ética, estamos diciendo actuó en contra de las costumbres, ¿verdad? De lo que se suele hacer. E igual la palabra moral, ¿verdad? Alguien actuó en contra de la moral, es decir, en contra de lo que se acostumbra a hacer. Pero aquí vamos a dejar ese uso, digamos, común y corriente para dejar en claro que la ética es realmente el estudio y la moral es aquello que se estudia, ¿verdad? Dicho de otro modo, la ética es la reflexión, es el estudio, es el trabajo intelectual que llevamos a cabo en relación con el objeto de estudio que es la moral. Entonces, se trata realmente de manera técnica de palabras que significan algo diferente, digamos, en su aplicación. Bueno, la ética es entonces la parte de la filosofía que se encarga del estudio de la moral, el discurso que elaboramos en relación con la moral. Ahora bien, la moral, ¿qué es? Si es el objeto de estudio de la filosofía, necesitamos realmente saber en qué consiste ese objeto. ¿Qué es realmente la moral? Y la respuesta es que la moral es un conjunto de normas, ¿verdad? Es un conjunto de leyes que tienen que ver con la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Ahora bien, en nuestra lengua tenemos que estar aclarando constante y permanentemente cuál es el sentido que le damos a la palabra ley, ¿verdad? Porque, pues lamentablemente solo tenemos una palabra, ley, ¿verdad? Hay otras lenguas que tienen más de un término para referirse a diferentes clases de ley, pero en nuestra lengua solo tenemos la palabra ley y entonces tenemos que estar especificando a qué nos referimos cuando empleamos la palabra ley. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Si la moral es un código, si la moral es un conjunto de leyes, bueno, ¿qué clase de leyes son
las normas morales. Bueno, a ver, Jocelyn me parece que quiere hablar algo por ahí. ¿Sí? Solo abra su micrófono y comparta a ver lo que quiere expresar. ¿Sí? Hay un silencio ahí. Bueno, vamos a ver. Me están diciendo que no logran escuchar. Vamos a ver. Yo sí escucho bien. ¿Sí? Bueno, Sí, 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 porque sí. hay alguien que dice que no oye, entonces eso me preocupa mucho, pero sí, sí llega el sonido, ¿eh? Sí, se ¿Sí se escucha. escucha bien, Sí. doctor? Bueno, ok. Sí, licenciado. Ok, perdón. Doctor, bueno, Sí, hola, a ver. al parecer eran compañeros que estaban en el otro enlace. Ya. Bueno, qué relajo con esto. Bueno, espero que todo transcurra normal, entonces, a partir de este momento. Entonces, vamos a ver, ¿está ahí la presentación o no? No, la dejo de compartir. No, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, permítanme porque se me acaba de complicar la vida. Eh, vamos a ver. Ah, Licenciado, perdone, sí, a ver. ¿solo se va a utilizar este enlace en el que estamos ahorita o siempre los dos? No, lo voy a cambiar para el próximo día de clases porque sí me estoy dando cuenta que ha generado un poco de problemas, ¿verdad? Y Entonces, le preguntaba para eliminar ya fuera sí, uno o el otro de... sí, yo creo que tendremos que eliminar los dos. Digamos, el día de mañana les enviaría yo el nuevo enlace a todos para renovar así, pues, la manera de conectarlos, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Bueno, entonces volvemos a la presentación. ¿Sí estamos ahora? Hoy sí. Bueno, entonces decía que necesitamos definitivamente esclarecer qué clase de leyes realmente son las leyes que integran la moral, porque como ustedes lo saben, pues hay por una parte leyes naturales, ¿verdad? Como la ley de la gravitación universal y todas las leyes que rigen el universo físico, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos también las leyes desde un punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, estamos aquí ante dos tipos de leyes ya, cada una diferente de las otras, ¿no? Entonces, aquellas leyes que pertenecen al ámbito de lo jurídico, pues tienen que ver con conductas obligatorias para todo aquel que quiere vivir en sociedad, ¿no? Pero por otro lado están las leyes también que gobiernan la etiqueta, ¿verdad? Es decir, la etiqueta tiene que ver con actividades que son comunes y corrientes, pero que se dan en un ambiente y en un momento muy especial. Por ejemplo, comer, ¿verdad? Comer, pues, es un asunto de todos los días, pero cuando en el centro universitario de Zacapa el director invita, digamos, a un banquete porque es la graduación, pues entonces aquello se vuelve algo especial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las leyes de etiqueta, pues como dije, tienen que ver con acontecimientos que son comunes, pero que se vuelven de carácter especial, digamos, en un momento determinado.
También podríamos hablar aquí de las leyes propias del protocolo, ¿verdad? Sobre todo a nivel político, ¿verdad? Es decir, hay un orden establecido cuando un jefe de Estado extranjero, digamos, visita a las autoridades locales, ¿no? Entonces, quién va a ir delante, quién va a ir detrás, quién se va a sentar aquí, quién se va a sentar allá, es decir, las normas de protocolo, las leyes propias del mundo protocolar, pues también se pueden traer aquí a colación. Y obviamente hay diferencias, digamos, muy grandes, digamos, las leyes naturales, pues no tienen un aparato de coerción que obligue, digamos, a los elementos que pueblan el universo a ajustarse a ellas, ¿verdad? Es un asunto puramente natural. Pero en el ámbito jurídico sí existe un aparato, digamos, de coerción que vela porque pues los ciudadanos nos ajustemos definitivamente a esas normas de conducta, ¿verdad? Y las de etiqueta, pues bueno, uno puede cometer ahí algún error, digamos, en el banquete, una especie de metida de pata, pero ahí terminó todo, ¿verdad? Es decir, nadie va a ir a la cárcel por haber cometido un pequeño error allí en el banquete, ¿no? Y entonces, pues hay diferencia entre los diferentes tipos de leyes que hay, pero las normas morales, pues tienen ciertas características. Una de ellas es que no están escritas en ninguna parte, ¿verdad? Las normas morales pues se van aprendiendo en nuestro contacto, sobre todo con los adultos desde que éramos pequeños, son, digamos, de observancia también voluntaria, dependen realmente, digamos, qué sé yo, la voluntariedad que uno tenga para cumplir, digamos, con las normas de carácter moral. Entonces, no hay, digamos, un aparato de coerción detrás de las normas morales, ¿verdad? Entonces, si yo voy a visitar a una persona amiga que está pues en el hospital, se enferma en condiciones normales y le llevo un ramo de flores o una caja de chocolate, pues qué bien, ¿verdad? Podría ser algo digno, digamos, de ver, pero si no lo hago, pues realmente no pasa nada. Tal vez cuando salga del hospital me va a reclamar, ¿verdad? Y no que cuates, pues, si fuiste pura lata, no llegaste a verme, en fin, etcétera, un pequeño reclamo por ahí, pero luego un par de cervezas frías y ya se acabó, pues, ¿verdad? Entonces volvió prácticamente todo a la normalidad, ¿verdad? Ahora, Así se arreglan las amistades. Corona, caguama, gallo, ahí va, ahí va. No se hacen amigos con leche, esa es la verdad, pero bueno, no. Pero bueno, la pregunta, digamos, que tenemos que plantearnos también a continuación es si existe un solo código moral o no. No sé, tal vez quisiera escuchar ahí alguna opinión. ¿Existe un solo código moral? A ver, ¿alguien que quiera opinar? Doctor, yo siento que tal vez no es que existe un solo código moral, sino que conforme va avanzando las épocas y van cambiando las costumbres, este código pues va cambiando también, ¿verdad? Porque analizando de qué es la moral, para mí la moral nace, ¿verdad? Cuando el ser humano ya pues deja de ser un salvaje, ¿verdad? Y ya pasa a sociedad y tiene que crear como normas morales, por decirlo así, donde ya tiene que regular su comportamiento porque ya no va a comportarse de manera pues anormal, ¿verdad? Ya no va a hacer cosas de que le molesten a la otra persona con la que va a convivir. Entonces creo que este código pues iría cambiando con el tiempo porque lo que para
hoy es moral, lo que hoy nosotros consideramos moral, no era moral en 1400 o en 1500, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros consideramos moral de que una mujer use una falda por arriba de la rodilla, pero en 1900, 1800, pues no, ¿verdad? No, eso no era moral, era inmoral que una mujer se vistiera de esa manera. Entonces siento que no es un código en sí, sino que se va actualizando conforme a la costumbre. Bueno, muy bien. Entonces no hay un solo código porque sufre cambios a nivel del tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que eso se puede considerar como un cambio en el código de la moral social, porque eso engloba en sí a toda una sociedad, de que hoy ya no es muy bien visto que una mujer use lo que dijo el compañero, una falda muy corta. Sin embargo, hay gente con moral propia o individual que no ve eso de una manera mala. No sé si me voy a explicar. Ajá. Eso está bien. Ahora, eso en relación con, digamos, las normas morales de una sociedad que pueden definitivamente cambiar con el tiempo o que pueden ser obedecidas por algunos, pero no por otros, en verdad. Pero independientemente, digamos, del país, de la sociedad de que se trate y de los cambios que pudieron haber allí, se podrían nombrar otros códigos morales, digamos, de los que estemos de alguna manera enterados de que existen. ¿Habrá un código moral musulmán, por ejemplo? Sí. El Corán. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, hay un código moral que rige entre los adeptos al islamismo, ¿no? Es decir, podríamos mencionar, digamos, la moral cristiana también. Podríamos mencionar, digamos, de algún modo la moral china también, porque hay diferencias importantes, ¿no? Entre los códigos morales correspondientes a estas sociedades, a estos grupos humanos, ¿verdad? Incluso podríamos decir que hasta la mafia y los delincuentes tienen ciertas normas que definitivamente se deben respetar, ¿verdad? Si ustedes leyeron la obra de Mario Puzo, El Padrino, o vieron la saga, muy buena, por cierto, pues recordarán que hay ciertas normas dentro de la mafia que no son susceptibles de ser violadas, no se discuten, ¿verdad? Una de ellas, tal vez la más rígida de todas, sea el no ser soplón, ¿verdad? Es decir, aquel que traiciona realmente a la familia, que traiciona a alguien que es parte, digamos, de la familia mafiosa, pues a ese hay que matarlo porque es intolerable, digamos, ese comportamiento y esa conducta, ¿no? Incluso dentro de los ladrones, asaltantes, en fin, etcétera, pues también se unen para robar a otros, pero no para robarse dentro de ellos mismos, ¿verdad? De hecho, a veces hay delincuentes que resultan muertos por sus propios compinches, porque tomaron más de lo que les correspondía, porque escondieron una parte, digamos, del botín, y eso definitivamente es absolutamente inaceptable, ¿no? Dentro del grupo delincuencial. Entonces, yo diría que no hay un solo código moral, hay toda una diversidad, digamos, de códigos morales, a veces relacionadas con la sociedad, a veces con la religión, en fin, etcétera, ¿no? Incluso hay códigos morales relacionados con la profesión, ¿verdad? Sí, yo supongo que los abogados deben de tener su propio código en tanto que profesionales del derecho, ¿verdad? Igual que tienen un código moral los médicos también. Es decir, las mismas profesiones, en la medida en que han ido apareciendo, han visto también la necesidad
de normar, digamos, el comportamiento de quienes ejercen la profesión en cuanto que están ejerciendo esa profesión. Entonces, pues no hay un solo código moral, sino que no solo ha habido varios a lo largo del tiempo, sino que también coexisten varios en estos mismos momentos, ¿no? Ahora bien, ¿verdad? Si la filosofía, como lo hemos visto, se ocupa... Una consulta. A ver, por favor. Tal vez va a disculpar mi ignorancia, pero ¿qué diferencia hay entre un código moral y una norma? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Qué diferencia hay entre un código moral y una norma? Entre un código moral y una norma. ¿Sí? Yo diría que estamos empleando la palabra norma como equivalente de ley, ¿verdad? Como equivalente de ley. En este caso, ley moral precisamente. También pudiéramos emplear la palabra regla, ¿verdad? Regla, norma, ley, podrían ser equivalentes, digamos, cuando nos estamos refiriendo a ese código moral, ¿no? Entonces, podríamos decir que el código moral, cualquiera que sea, está compuesto por una serie de normas, una serie de leyes, una serie de reglas que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos. Creo que no hay problema en utilizar las tres palabras como si fuera sinónimo, ¿verdad? Pero no sé si esto ayuda un poco a la pregunta. Sí, vamos bien porque yo creo que un código moral es como una regla, una norma. Ajá, sí. Sí, la palabra... Reglas que tienen que cumplir, que tienen que cumplir en cierto grupo, por decirlo así. Ok, sí, es que la palabra código, digamos, en el ámbito del derecho se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Es decir, las leyes también a nivel jurídico han sufrido toda una serie de cambios, digamos, a lo largo de los siglos, y uno de esos cambios fue la tendencia hacia la codificación, en verdad. Entonces, pero... la palabra código, pues la estamos también empleando en un sentido bastante amplio para abarcar, digamos, ese conjunto de normas, de reglas, de leyes que integran precisamente la moral, ¿verdad? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Podríamos decir que una de las características de la moral es de que no tiene como una consecuencia, como lo tienen las leyes escritas que están, por ejemplo, por un legislador o un jefe de Estado, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Aunque consecuencias sí hay, pero no son iguales, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir. Las consecuencias por violar, digamos, la ley de tránsito, pues no son iguales a las consecuencias que puede haber si uno acostumbra no devolver lo que ha pedido prestado, ¿verdad? Es decir, aquí habrá siempre consecuencias, pues. Es decir, una de las importantes consecuencias, creo yo, es que uno se va a crear fama de ser una persona no honrada a la hora de pedir algo prestado, ¿verdad? Ya sea un libro, ya sea dinero, sea lo que sea, pues, ¿verdad? Entonces se va a regar la bola de que, mire, muchacho, no le den prestado a aquel nada, ¿verdad? Porque realmente no devuelve nada. Entonces, sí hay consecuencias, ¿verdad? Pero son consecuencias bastante diferentes de aquellas que están previstas en el derecho penal, ¿verdad? Cuando uno viola y transgrede las leyes en el ámbito jurídico. Sí, estamos perfectamente de acuerdo con que son diferentes esas consecuencias, ¿verdad? Bueno, si la filosofía se ocupa de lo universal, como lo hemos aprendido hasta este momento, digo, si la filosofía se ocupa de lo universal, entonces la pregunta es, ¿qué es lo universal en todos los sistemas morales, en todos los códigos morales, en todo conjunto de leyes, de normas o de reglas morales? ¿Qué es lo universal?
realmente. En el código moral, digamos, que había en Guatemala hace 100 años, en el código moral que en Guatemala hoy en día pues tenemos, que es lo universal, digamos, en la moral cristiana, en la moral musulmana, en fin, ¿no? En la moral incluso de la mafia, ¿sí? ¿Qué es realmente lo universal? Debe haber algo universal en todos los sistemas. ¿Podría ser el bien común? ¿Perdón? ¿El bien común, doctor? Sin común. Mejor quitemos la palabra común y dejémoslo únicamente en bien. En bien. Por supuesto, esto definitivamente es una cuestión realmente importante en todos los sistemas morales. Veámoslo ahora detenidamente. Sucede que todo sistema moral, ahí donde dice sistema moral, ahí podemos poner cualquier sistema moral, ¿verdad? Entonces, todo sistema moral tiene 3 fundamentos, esencialmente. La primera cuestión es lo relacionado con qué es el bien y, por supuesto, qué es el mal. No hay ningún sistema moral que no tenga en el fondo y en su base una idea sobre el bien y una idea sobre el mal. Y se trata, por supuesto, de evitar aquellas acciones que van a provocar mal y recomendar que se lleven a cabo aquellas acciones que van a resultar siendo buenas acciones. Entonces, una, digamos, de las razones por las cuales una norma que pertenece a un sistema moral no se puede meter en otro sistema moral así muy fácilmente es precisamente porque es probable que los dos sistemas morales tengan una idea sobre el bien y una idea sobre el mal completamente diferentes y completamente distintas, ¿verdad? Entonces, esto pues establece una diferencia muy importante entre los diversos sistemas morales, ¿verdad? Entonces, en el terreno de la filosofía se trata de aterrizar precisamente en estos fundamentos, ¿verdad? En un curso de ética a nivel filosófico, pues interesa descubrir qué es el bien y qué es el mal cuando nos ocupamos precisamente de los sistemas morales. No interesa tanto, digamos, analizar norma por norma, regla por regla, sino más bien poner la mirada en la idea de bien que se está manejando y la idea de mal que se está manejando, ¿no? Doc, disculpe la interrupción. Sí. A ver, no hay problema. A ver. Ahí dicen en el chat que hay compañeros que quieren entrar a la reunión, pero como está compartiendo pantalla, a lo mejor no lo puede ver. No me doy cuenta. Bueno, sí, otra razón para poder cambiar también, digamos, la llamada y toda esa cuestión, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, agradezco entonces. A ver, todavía hay más haciendo cola. Ok, todavía tenemos a alguien más. Buenas noches, doctor. Disculpe, fíjese que nosotros estábamos un buen grupo en el otro link. Ya. Y nos mandaron este link y tenemos más o menos desde que nos lo subieron en el grupo de querer entrar y no hemos podido. Perdón. Vamos a solucionar eso para la próxima. Buenas noches. Igual ahorita me aceptó usted. Hasta ahorita no hemos visto nada. Siento mucho. Gracias. Bueno, ahí les envío el link de la grabación también para que no se pierdan mayor cosa, ¿ok? Bueno, muy agradecido, doctor. Bueno, a ustedes. ¿Está la presentación a la vista otra vez? Sí, ahí está. Bueno, entonces decimos que
La cuestión de qué es el bien y qué es el mal está en el fundamento de todo sistema moral, y es a lo que realmente la reflexión filosófica va a referirse. Pero también, digamos, la cuestión de cuál es el fundamento de la obligación moral, porque obviamente las normas morales obligan, ¿verdad? Nos obligan, pero ¿cuál es el fundamento realmente que me hace a mí sentirme obligado a cumplir la normativa moral? Esto también difiere de un sistema moral a otro. Por ejemplo, para la moral cristiana, el fundamento de la obligación, pues supongo yo, es que Dios lo ha mandado. Es decir, Dios lo manda y entonces yo me siento obligado realmente a comportarme, digamos, de aquella manera, a observar aquella norma y a cumplirla. Pues, bueno, pues quienes creen, digamos, en que la cooperación entre los seres humanos en sociedad es realmente lo más importante, probablemente digan que la obligación realmente tiene que ver con no molestar, no arruinar la cooperación pacífica entre los seres humanos, ¿no? Entonces, la cuestión de cuál es el fundamento de la obligación es también un asunto sumamente importante en todo sistema moral. Pero por supuesto también el asunto de cuál es el fin de la vida humana, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la vida humana? Esta es una cuestión sumamente importante, sobre todo porque se supone, digamos, que las normas morales nos señalan el camino, nos ponen como cercas, ¿verdad? O cercos de los cuales no debemos salirnos. Las normas morales son indicadores de por dónde realmente debemos de transitar y de por dónde debemos de caminar para llegar precisamente a esa meta propia, digamos, de la vida humana. Entonces, los sistemas morales difieren en cuanto a su idea del bien y del mal, en cuanto a su idea de en qué se funda la obligación y, por supuesto, en cuanto a la idea de cuál es el fin de la vida humana. Entonces, la ética realmente tiene que ver con enfrentar estas preguntas, enfrentar estas cuestiones independientemente, digamos, del sistema moral del cual nos estemos ocupando. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la ética? ¿Qué clase realmente, digamos, de reflexión es la ética? ¿Qué tipo de pensar es la ética? Bueno, vamos a decir en este sentido que la ética propiamente, como discurso, como reflexión, bueno, se origina cuando simplemente dejamos de obedecer las normas. Bueno, desde pequeñitos nos enseñaron a cumplir, a obedecer las normas, ¿no? Pero conforme el tiempo ha ido pasando y el tiempo pasa, el ser humano llega entonces a una situación en la cual ya no meramente va a acatar las normas morales, sino que empieza a pensar por cuenta propia, ¿verdad? Esto se da regularmente al final de la niñez y en la entrada de la adolescencia, cuando uno se rebela en contra, digamos, de la autoridad de los padres, de la autoridad de los maestros, y no meramente por pura rebeldía y por pura gana de fregar, como se dice, sino buscando razones, pues, ¿verdad? El chico que le dice a su padre, pero ¿por qué yo no puedo venir a las 2 de la madrugada de la parranda, verdad? Cuando
el patólogo de enfrente sí lo dejan, ¿verdad? Es decir, explícame pues, dame bases, dame fundamentos, convénceme, ¿verdad? Con razones para que yo venga y entre a la casa a las 2 de la mañana. Es decir, Ahí entra la moral. ¿Perdón? Ahí se puede decir que entra la moral de la familia del muchacho ese en el ejemplo que usted está dando. Sí, sí, por supuesto, porque son normas propias del hogar y propias de la familia. Pero la ética comienza cuando uno se rebela en contra de esa obediencia ciega, ¿sí? Porque empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué tengo que venir? ¿Por qué tengo que cumplir con esa norma? Pues, ¿cuál es la base y el fundamento realmente de esa norma? ¿Y por qué tengo que obedecerla? ¿Por qué tengo que sujetarme a ella? Entonces empezamos a elaborar un discurso sobre la moral. En este caso, pues yo quiero que papá me diga, pues, me dé razones, y si me convence, pues, mucho gusto, señor, voy a acatar y voy a obedecer, ¿verdad? Entonces, a veces esto se torna una cuestión un poquito tensa, pues, ¿verdad? A nivel familiar, ¿no? Pero es realmente un principio, digamos, de la ética, el no obedecer simplemente las normas, sino empezar a hacernos preguntas acerca de su validez, acerca de por qué tenemos que obedecerlas, en fin, etcétera. Toda una serie de inquietudes y de interrogantes que pueden definitivamente empezar a formularse. Ya lo decía el célebre filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Schopenhauer decía: es fácil imponer normas a la gente. Lo difícil es justificarlas, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la explicación? No. Entonces, la ética se empieza realmente a dar cuando empezamos a tratar de pensar por cuenta propia sobre los patrones de conducta que nos impone la familia, que nos impone el colegio, que nos impone incluso la sociedad, o qué sé yo, la iglesia misma, pues, ¿verdad? No importa cuál sea, ¿verdad? Entonces empezamos definitivamente a tratar de pensar por cuenta propia sobre los patrones de conducta que se nos han impuesto, que se nos quieren imponer, que se quiere que nosotros sigamos, no importa, insisto, de dónde provenga. Es decir, la ética es pues un discurso elaborado por seres humanos que buscan definitivamente reflexionar y pensar sobre el comportamiento moral. Ahora, existen diversos modos de reflexionar o de pensar acerca de la moral, pero esto lo vamos a dejar para el próximo día de clases,